Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y es un placer estar nuevamente con ustedes en este curso que hemos abierto hace tiempo atrás y lo hemos titulado Panorama y Síntesis del Antiguo Testamento, el cual lo hemos dividido en 7 periodos que han sido importantes y relevantes para entender la historia de Israel tocante a su Dios, el Dios que los eligió, los sacó e hizo pacto con ellos. La historia avanza, la historia continúa y hoy nos adentramos al periodo número 5, el periodo de la monarquía. Ahora, como habíamos visto, para entender la transición, el paso de lo que es la etapa de los jueces con la teocracia a la etapa de la monarquía con los reyes, ha habido un puente, ¿no? Ha habido un puente, ha habido una transición tremenda, como lo hemos visto en la clase anterior, y esa transición mayormente se va a reflejar en el libro de Primera de Samuel. Sin más, amados hermanos, vamos a entrar a la clase número 2, donde ya entramos de lleno al libro de Primera de Samuel. Pero antes vamos a dar una breve repasada a lo que hemos visto en la clase número 1, donde hemos visto introducción al libro de Samuel. Muy bien. Estén muy atentos con sus lápices, cuadernitos a la mano, porque recuerde que tiene que anotar. Muy bien, vamos. Bienvenidos a la etapa de Samuel, ¿no? Hemos colocado una importante transición que cambiará el rumbo de Israel. Ahora bien, en el punto número 1 habíamos visto lo que era, mis amados hermanos, hechos antes de la historia de Primera Samuel, y lo que básicamente hemos abordado acá es que Israel estaba en un conflicto, ¿no? Recuerde que en la etapa de los jueces había más de 400 años de decadencia espiritual, religiosa, política, etcétera, y eso poco a poco también estaba causando sofoques en Israel, no solamente por lo que estaba pasando internamente, sino también por lo que estaba pasando exteriormente. Y exteriormente el pueblo estaba siendo aterrorizado, ¿no? Por las naciones que estaban ahí quedadas. Y la más fuerte de esta es la nación de Filistea. Muy bien. O los filisteos van a estar constantemente en ataque. Ya habían conquistado 5 ciudades, o sea que estaban ganando territorio y esto estaba causando malestar a todo el pueblo de Israel. Muy bien. En el punto número 2 hemos visto eso del contexto histórico, que ya con Saúl y Samuel va a tener calma tocante a estos filisteos, ¿no? Pero recuerde que ya con David se acabaría completamente una opresión de más de 400 años de esta nación llamada Filistea. En el punto número 3 hemos visto el autor y la fecha, donde aunque no tenemos registros claros y Primera Samuel no dice que su escritor es Samuel, podemos constatar por las evidencias internas y externas del libro y también por la crítica textual que se le hace al mismo texto y también, amados hermanos, por la crítica, no la alta, sino la crítica que trata más del tema teológico, podemos entender que fue Samuel quien escribió este libro, pero no la acabó. De manera que primera y segunda Samuel van a tener como instancias a Samuel, pero van a tener otros escritores, como dice Primera Crónicas 29:29, donde se le atribuye también a Abiatar, a Natán y a Gad como escritores que van a complementar o completar primera y segunda de Samuel. Pero lo que no hay duda es que todo se va a basar en lo que Samuel va a ir narrando a lo largo de su ministerio. Muy bien. También habíamos visto el año, ¿no? Y las palabras claves que van a ser corazón, ¿no? Palabra clave, y eso lo hemos visto en la introducción, va a ser muy importante. Y la segunda palabra es la oración. Punto número 5, propósito del libro. Recuerde que estamos repasando todo esto, ya lo vimos en la clase número 1. Si usted no lo ha visto, le animo a que vaya directamente al canal de YouTube. Allí está ya los videos para que usted pueda seguir las enseñanzas de manera correlativa. Muy bien. Punto número 5, el propósito del libro. Básicamente hemos visto algunos propósitos donde el primer propósito, ¿no?, era contrastar el deseo de Israel contra el deseo de Dios, ¿no? El propósito número 2, hemos visto que se escribe esto con un establecimiento, una afirmación, una confirmación del reino mesiánico. O sea, todo esto lo hemos visto de manera sorpresiva. La clase 1, donde nos llamaba la atención, era de cómo en Samuel
Lo hemos visto solamente como un libro histórico, lo es, sí, pero en esta historia se está estableciendo, se está confirmando, está comenzando de manera plena lo que va a traer el Mesías con un reino perdurable, ¿no? El punto número 6, un libro de transición, ¿no? Básicamente va a haber 3 transiciones, ¿muy bien? En el libro de Samuel hay 3 transiciones, de Elías a Samuel, de Samuel a Saúl y de Saúl a David. De esas 3 transiciones van a salir los personajes y de esos personajes van a salir la historia y de esa historia va a salir el mensaje teológico. Ahora, esto del mensaje teológico nos va a llevar siempre a una mirada cristocéntrica, ¿no? Ahora, ¿cómo es que estamos contemplando a Samuel, o a Cristo, perdón, en primera de Samuel? Número 1, como el tipo en Samuel, ¿no? ¿Por qué? Porque Samuel es un tipo de Cristo que actúa como profeta, como sacerdote y como juez, oficios que van a ser completamente acuñados y perfeccionados en su ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? También en David, como tipo de Cristo, en figura claramente de un reino mesiánico, ¿no? Y número 3, en la maternidad de Ana y su cántico. Esto ha sido muy importante, lo vamos a ver un poco ahora, ojalá que nos alcance el tiempo, pero vamos a ver que hay un paralelismo entre Elcana, Ana, José y María. Así que no te pierdas la clase de hoy. Punto número 8, su aporte en la teología bíblica. Y acá es donde yo personalmente, no sé ustedes, me quedaba completamente sorprendido de cómo un libro que lo tenemos por historia, historias bonitas, David Goliat, ¿no? David cantando, David matando leones, David matando osos, ¿no? La amistad de David Jonatán, o sea, esas cosas lo hemos entendido tan bien, pero a veces, muchas veces, olvidamos que la Biblia o Samuel tiene 2 autores, el autor humano y el autor divino. Cuando hablamos de la teología bíblica, nos centramos más en escudriñar, en inquirir lo que el Espíritu Santo nos dejó plasmado tocante a la teología bíblica. Nunca olvide eso. La teología bíblica nos va a guiar a la mente del autor divino, quien es el Espíritu Santo. Es muy bonito hablar de las historias, es muy bonito, lo vamos a ver en este libro, pero el aporte teológico va a ser fundamental. ¿Muy bien? Muy bien. Por ejemplo, hemos visto creo que 5, ¿no? Un rey escogido por Dios. Un pueblo que necesita ser restaurado. Y esto nos va a dar cabida, hermanos. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque esto va a dar cabida a los profetas menores. No se olvide lo que hoy está estudiando acá en 1 Samuel. Porque cuando entremos a los profetas menores, este libro y 2 Samuel van a ser claves para entender de qué va a tratar los profetas mayores y posteriormente, juntamente con eso, los profetas menores. Muy bien. Muy bien. Un gobierno unido, Dios reinando a través de un ser humano, esto sí que era sorpresivo. Esto me causó, no sé, admiración por la palabra de Dios, de verdad. Muy bien, muy bien. Ahí está, el aporte teológico. Ahora, amados hermanos, atentos acá porque esto no habíamos completado. Por favor, anote, saque foto. No sé cómo lo hará, saque foto, no sé, memorice en su mente, cómo hará, no sé. Pero la estructura de 1 Samuel. La estructura de 1 Samuel. Vamos a estructurar nuestro estudio en el libro de 1 Samuel siguiendo a los principales actores en este libro. Estructura número 1. Elí, sacerdote y juez. Del capítulo 1 al capítulo 4. Los que están siguiendo por las plataformas o los que ahí no tienen todavía buena vista de la diapositiva, puede anotar porque estoy dictando. Muy bien. Estructura número 1, vuelvo y repito. Elí, sacerdote y juez. Del capítulo 1 al capítulo 4. Muy bien. Vamos a ver 3 cosas acá. Número 1, el nacimiento de Samuel. Número 2, el pecado de Elí y de sus hijos. Y número 3, el juicio de Elí. Estructura número 2. Samuel
profeta, sacerdote y juez. Del capítulo 5 al capítulo 8, muy bien. Vamos a ver de igual manera 3 aspectos importantes en esta segunda estructura tocante a Samuel. Número 1, el arca restituida a Israel. El arca restituida a Israel. Número 2, avivamiento y victoria con Samuel. Avivamiento y victoria con Samuel. Y número 3, Israel pide un rey. Estructura número 3, Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, el primer rey de Israel. Del capítulo 9 al capítulo 15 vamos a ver 3 puntos importantes tocante a este personaje conocido como Saúl. Número 1, Saúl ungido y puesto como rey de Israel. Saúl ungido y puesto como rey de Israel. Número 2, soberbia, orgullo de Saúl. Y número 3, Saúl desobedece ante los amalecitas y es rechazado por Dios. Estructura número 4, ahí corregimos la diapositiva, esta vez con el personaje que va a dar culmino a este libro y con el cual va a iniciar 2 Samuel, David. David llega a tener fama nacional. Del capítulo 16 al capítulo 31, con el cual finaliza el libro de 1 Samuel, vamos a ver la vida de David y sus comienzos. En 3 puntos. Número 1, David es ungido y mata a Goliat. Número 2, comienza la persecución de Saúl en contra de David. Y número 3, David recupera todo y Saúl muere. David recupera todo y Saúl muere. Muy bien. Después de haber dado un repaso y después de habernos asentado un poco y ver la estructura del libro de Samuel, no nos queda más. Arranca el libro de Samuel. Abran sus Biblias. Samuel capítulo 1. Ahora sí. Buen provecho a los que van a degustar este platillo preparado para ustedes. Un platillo espiritual. Abran sus Biblias. Primera de Samuel. Vamos a la división número 1 o a la estructura número 1. Elí, sacerdote y juez. Muy bien. Elí, sacerdote y juez. Vamos. ¿Estamos listos? Saludos a los que están acá presentes en el estudio bíblico. Que Dios los bendiga, ¿no? Saludos por estar acá presente y poder aprender la palabra de Dios. Estamos en el curso de 1 de Samuel que va desengrosándose el curso de panorama del Antiguo Testamento. Bienvenidos a todos. Arrancamos. Punto número 1. Elí, sacerdote y juez. En un libro narrativo histórico, como lo es 1 Samuel, los personajes serán nuestro mayor centro de atención, pues de ellos aprenderemos el por qué tenemos este libro en nuestras Biblias. La historia de Elí y sus hijos, Elcana y sus 2 esposas, Samuel y otros personajes nos dejarán enseñanzas, subraya eso, nos dejarán enseñanzas espirituales. Muy bien. Muy bien. Algo que yo quiero que usted entienda, amado hermano, amada hermana, cuando hacemos un estudio bíblico, porque eso estamos haciendo ahora, estamos estudiando la Biblia, entienda algo. Nada, absolutamente nada, es por casualidad. Tampoco por decoración. Dios no nos dejó los 66 libros para que uno decorara al otro, para que uno sea más bonito, para que uno adornara al otro. No. Todos los libros aportan a un mensaje teológico, de manera que los libros tienen una causal, un propósito, y ese propósito nos va a llevar a entender la teología bíblica y el panorama de la Biblia. Lo mismo pasa con Samuel. ¿Son historias? Sí. Pero dentro de esas historias los personajes nos van a dejar enseñanzas espirituales y el mensaje completo va a aportar a la teología y a nuestra comprensión de la Biblia. ¿Muy bien? Muy bien. Vamos a ver los personajes en los cuales aparece 1 de Samuel. Cuando tú abres tu Biblia en 1 de Samuel capítulo 1,
Todo el capítulo 1 nos va a hablar de la historia de la familia de Samuel. Muy bien. Su padre llamado Elcana, su madre llamada Ana, y también una segunda esposa, la cual tiene Elcana, que sería Penina, ¿no? La historia ustedes la conocen, pero vamos a ver qué enseñanzas espirituales nos están dejando estas historias. Porque el autor humano, como el autor divino, podrían solamente haber concluido y decir, bueno, Samuel nació de Elcana y Ana. Listo, suficiente. Pero vemos por la inspiración del Espíritu Santo que se le da al autor la comprensión o la iniciativa de que el autor detalle la narración de su historia. ¿Por qué? Y uno puede pensar, no, es que es la historia de Samuel. Samuel nos quiere contar cómo él nació. Sí, pero recuerde que el que está inspirando es el Espíritu Santo. De manera que lo que el Espíritu Santo quiere que se trace en la Biblia es porque él lo quiere colocar. Lo que él no quiere colocar, no quiere colocar. Y como el Espíritu Santo inspiró a Samuel, Samuel está dejando su historia. ¿Por qué? Por algo. Y eso tenemos nosotros que escarbar. Más allá de la historia, escarbar la enseñanza espiritual. Nunca olvide que la Biblia nos va a dejar principios, enseñanzas, mandamientos, donde nos van a acercar al pensamiento y al corazón de Dios. ¿Muy bien? Muy bien, entendiendo eso, vamos a ver entonces a Samuel. Samuel, inciso A, nacimiento de Samuel. Y con esto vamos a dar inicio a lo siguiente. El libro comienza con el nacimiento de Samuel. Esto por la historia de Israel, precedida a la historia de los jueces. Básicamente el nacimiento de Samuel cubriría 3 aspectos importantes en la época de Israel en ese entonces. No sé si está con lápiz, pero si no está con lápiz usted cuaderno, y los que están mirando también todos, yo no sé cómo va a ser para anotar esto. Porque aquí estoy respondiendo la pregunta, ¿por qué empieza con su nacimiento? ¿Y por qué de esta manera? Por la transición. Porque Samuel va a cubrir 3 aspectos importantes de esa época. ¿Cuál época? La época de los jueces. Una época de fracaso, decadencia, etc. Muy bien, ¿listos? ¿Lápiz, cuaderno? No, hermano Fernando, no tengo cuaderno, no sé, con su sangre, no sé cómo escribirá, pues no sé, yo no sé. Las mujeres, no sé, con su labial, no sé cómo hará, pero escriba. ¿Cuáles son los 3 aspectos? Ahí está. Aspecto número 1. Israel seguía en su camino de decadencia espiritual. Jueces, capítulo 2, verso 19. Repito, Israel seguía en su camino de decadencia espiritual. Es decir, cada uno hacía lo que bien le convenía. Y eso nos decía Jueces, ¿no? En aquellos tiempos no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le convenía. Entonces, pensemos un momento. Había un momento en la etapa de los jueces donde Israel podía tener tiempo en el cual podía estar yendo hacia arriba espiritualmente hablando o levantándose espiritualmente. No. Siempre era como un sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y así pasaron 400 años. De manera que eso estaba debilitando más y más y estaba llevando más a la decadencia de Israel, obviamente espiritual. Aspecto número 2 que estaba pasando en Israel, que Samuel va a cubrir. Israel era débil, punto número 2, Israel era débil y vulnerable delante de sus enemigos. Israel era débil y vulnerable delante de sus enemigos. Sí, cuando hemos visto la historia de los jueces, hemos visto que esta nación filistea. Ahora, ¿por qué es importante la nación de Filistea? Por lo que hemos visto en la introducción. Por las armas y ¿qué más? Por los territorios. Porque estos filisteos ya habían conquistado 5 lugares de la tierra prometida, donde estaban acechando mucho a los israelitas. Entonces, ellos estaban no en un acto de defensa y de acabar con los filisteos. Ellos estaban en un acto de debilidad y vulnerabilidad. Es decir, en cualquier momento nos atacan. En cualquier momento nos atacan. Estaban susceptibles ante sus enemigos. Date cuenta de esto. Aspecto número 3. En el capítulo 4, 1 al 11, se nos detalla esta debilidad. Repito, 4, 1 al 11 de 1 de Samuel.
Aspecto número 3. La voz de Dios apenas se oía en la tierra. No había palabra de Dios. Mientras lo anotan, yo voy a dar lectura. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Escuche con atención. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Entonces, cuando preguntamos al autor divino, no a Samuel, porque si le preguntamos a Samuel, Samuel, ¿por qué empezaste por tu historia, por la historia de tus padres? Bueno, para que vean cómo Dios ha cumplido una promesa, cómo Dios ha ido tratando y trabajando por el pueblo que él ama tanto, que es Israel. Amén a eso. Pero también si le preguntamos al autor divino, que es el Espíritu Santo, con la teología que tenemos ahora, entendemos que Samuel va a rellenar 3 espacios. Que Samuel se levanta para poder suplir estas necesidades. Necesidad número 1, faltaba un guía espiritual. Necesidad número 2, faltaba un juez que pueda libertar con estrategias y pueda levantar el ánimo para no ser vulnerables, sino para ser fuertes delante de los enemigos. Y eso hacía un juez, ¿sí o no? ¿Recuerdas lo que vimos en la etapa de los jueces? Un juez se levantaba y vencían al enemigo. El juez moría, el enemigo volvía y atacaba al pueblo. Dios levantaba otro juez, el juez mataba a este pueblo. Hasta que hubo un fracaso final con el último juez de la etapa del libro de los jueces, que es Sansón, que casualmente, nuevamente, estaba en lucha con los filisteos. Aspecto número 3. No había palabra de Dios. Dios no levantaba profetas. Dios no levantaba hombres siervos por los cuales Dios pueda hablarle al pueblo. Entonces, amados hermanos, el nacimiento de Samuel, anote. El nacimiento de Samuel cerraría, subraya eso, cerraría un ciclo ante esto. Él llenaría estos momentos críticos para una Israel decadente. Y acá, amados hermanos, lo vas a ver precioso esto, los 3 oficios de Samuel. 3 oficios, 3 decadencias. 3 ministerios, 3 faltas de Israel. O 3 debilidades de Israel. O 3 decadencias de Israel, como quieras ponerlo. Yo te animo que en tu cuadernito hagas flechas, no como está aquí a la diapositiva. Coloca en el cuaderno, te animo a que hagas eso para que lo entiendas, coloca en la izquierda las 3 decadencias y con una flecha llévalo a los 3 ministerios que estás viendo acá. De esa manera tú lo vas a entender preciosamente y más claramente. Muy bien. Punto número 1, él sería, o sea Samuel, sería el nuevo guía espiritual quien acercaría al pueblo a Dios. Y esta también era una tarea de los jueces, ¿no? Pero ya Samuel va a hacerlo más como el papel de sacerdote. Muy bien. Número 2. Él sería quien ejercería como juez guiando al pueblo a la defensa de sus enemigos. O sea, su papel de juez. Y número 3, él también sería la voz de Dios que le hablaba al pueblo. O sea, profeta. Qué sencillo, ¿no? ¿Te das de cuenta que si entendemos al autor divino, entendemos mejor las cosas? ¿Te das de cuenta? O sea, no era una historia nada más. Hay un mensaje hermoso acá que hay que descubrir. ¿Me dejo entender? Muy bien. Muy bien. Avanzamos. Después de haber entendido esto, veamos cómo los personajes de esta historia nos dejan enseñanza en nuestras vidas. Ahora, hemos entendido el libro de Primera de Samuel y el por qué empezamos con Samuel. Ahora tú ya sabes, ¿no? No, hermano, no he anotado. Muy bien, anote pues, hermano. Le voy a dictar. Coloque como pregunta en su cuaderno. ¿Por qué el libro de Primera de Samuel inicia con el nacimiento de Samuel? Anote eso. Anote eso. O anote esa pregunta. ¿No?
Ahora, tendremos que empezar con la etapa de la monarquía, pero hay un libro, bueno, dos, Primera Samuel, hasta ciertas partes del capítulo 9, y el libro de Ruth. ¿Por qué están ahí? Porque recuerda que estos libros van a ser usados como puente, como transición de la teocracia a la monarquía. Eso es Primera Samuel del 1 al 9. Muy bien. Entonces respondemos la pregunta. ¿Por qué? Por tres cosas importantes. Anote. Anote, anote, anote. No voy a repetir por si acaso. Hasta el año no voy a repetir. Así que anote. Número uno. Número uno. Porque el libro de Samuel, porque el libro de Samuel es el libro de transición de la teocracia a la monarquía. Número dos. Número dos. Muy bien. Número dos. Porque en Samuel se termina, porque en Samuel se termina con el ciclo de decadencia, ascendente a Israel. O sea, la más grande decadencia la vemos en la etapa de los jueces. Muy bien. Y ya sabe por qué. Porque Samuel rellena tres falencias o debilidades de Israel con sus tres ministerios. Muy bien. Y número tres, amados hermanos, amadas hermanas, porque Samuel será visto, porque Samuel y su familia, complementa ahí, porque Samuel y su familia será un tipo de Jesús y sus padres. O podría colocarlo mejor, porque Samuel y sus padres serán un tipo de Jesús y sus padres. Y eso lo vamos a ver ahora. Muy bien, muy bien. Repito, para lo están anotando, porque Samuel y sus padres serán un tipo de Jesús y sus padres. Muy bien, muy bien. Ahora vemos la importancia de por qué se empieza con Samuel, o sea, con su nacimiento. Entendiendo esto, vamos a ver las vidas de los autores o los actores. Número 1, Elcana. Aquí voy a hacer un paréntesis. Amado hermano, en especial los que están pasando las clases por Zoom. Cuando yo diga que se va a estudiar un libro, su tarea como estudiante es leer ese libro. No espere a leer junto conmigo o a estudiar junto conmigo. Su tarea como estudiante es leer ese libro una y otra vez. Muy bien. Así como mi tarea, mi trabajo como maestro, como pastor, como el que enseña, es leer, sacar los apuntes, traer bonito acá estructurado. Esa es mi tarea. Como maestro, sí, pero usted también tiene tareas, responsabilidades. Y una de ellas, la principal, o por lo menos la que solamente yo exijo, es leer el libro. Aunque estos cursos son gratis, no son formales, hermanos, aprendamos a ser disciplinados. Hermano, yo para hacer esto tengo que estar un día entero leyendo, anotando, borrando, aumentando cosas. Si usted valora mi trabajo, yo le pido que pueda leer su Biblia por lo menos. Entonces, si usted no lo ha hecho hoy, le animo. Para la siguiente clase, por lo menos lea los 5 capítulos de Samuel. Por lo menos vaya a esos 5 capítulos y léalos. Muy bien. Seremos responsables con nuestro estudio bíblico. Muy bien. Recuerde que esto no es una predicación, esto no es un devocional. Usted ha venido a estudiar la Biblia. Y aunque no es formal y es gratis, también hay responsabilidades y ser disciplinado es lo más importante. Muy bien, cerramos paréntesis. Vamos. No voy a leer toda la Biblia, o sea, todo el capítulo 1, porque ojalá entienda. Dime. Perdón, hermano Fernando, no quiero interrumpir. ¿Puede leerlo en los mensajes, por favor? Muy bien. A ver. ¿Se escucha despacio? Sí, la clase está grabándose. No se preocupe. A ver, hola. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha.
Ya. Si es la preocupación por la grabación, no os preocupéis. Está quedando grabado. No os preocupéis. Muy bien. ¿Alguna duda más, hermanos? Muy bien. No, gracias. No, a ti, mi hermana, gracias por avisar. Está bien, avísenme algunas veces, se me puede olvidar. Una vez se me puede... Es que, ¿sabes por qué? Porque aquí estoy con tres ventanas abiertas, más la diapositiva, más la Biblia, más el Zoom. Está bien, gracias mi hermana Patti, más bien por hacerme recuerdo. Ya, pero no, lo he activado, no se preocupe. Muy bien, continuamos, amados hermanos. Muy bien, si se escucha bien, tal vez será tu dispositivo, tu móvil, tu tablet, un poco subir el volumen, o sal y vuelve a entrar para que se pueda restabilizar. Muy bien, porque acá el micrófono está todo marchando bien. Continuamos. Elcana, Elcana. Muy bien, Elcana. Elcana era un hombre temeroso de Dios. Cada año iba a ofrecer sacrificios, pero el texto nos dice que su deseo principal era adorar a Dios. Leeremos, a ver, Primera de Samuel, muy bien, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. A ver, ¿alguien del Zoom quiere leerlo? Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. Amén. Adelante, mi madre hermana. Todos los años Elcana salía de su ciudad para ir al Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Ahí oficiaban como sacerdotes Ofni y Finés, hijos de Eli. Amén. Muchas gracias, mi madre hermana. Cuando vemos la vida de este hombre, del papá de Samuel, vemos que era un hombre temeroso de Dios. Cada año iba a ofrecer sacrificios a Silo, donde estaba el tabernáculo de la propiciación y donde estaba el arca de la alianza. Elcana vivía lejos, vivía él en Ramá, que estaba a grande distancia, pero él cada año iba a cumplir los sacrificios estipulados por la ley mosaica. Pero algo interesante del texto y por la historia de él es que lo más importante para Elcana era adorar. El texto dice, y todos los años aquel varón subía de la ciudad ¿para qué subía? No dice el texto para sacrificar, no. El sacrificar está después, nuevamente. Subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Esto es una evidencia de lo que es primero y lo que agrada a Dios. Elcana era un hombre justo, un hombre correcto, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que entendía el temor al Señor. Esto es lo que agrada al Señor. Los sacrificios son buenos, pero Dios quiere que vengan después o como resultado de una adoración sincera, como lo hacía Elcana. Y esto me llama la atención cuando lo estudiaba y me acordaba del curso que estamos pasando los jueves por TikTok, del ser al hacer. Hermanos, el ministerio es bueno, las obras son buenas, el evangelismo es bueno, pero hermanos, si no hay una comunión con Dios, si no hay una adoración a Dios, de nada sirve. Recuerden a los fariseos, recuerden los judíos estrictos. Ellos ofrecían. ¿Se acuerdan de la oración de aquel fariseo? Señor, yo doy diezmo, yo doy limosnas, yo oro tantas veces al día, yo ayuno. Pero no tenía comunión con Dios. Elcana nos enseña algo. Primero es la adoración a Dios. Quiero que entiendas algo en esta historia. Dios no solamente cumple la petición de Ana por la humillación de Ana, sino que también cumple o presenta a Samuel por el corazón de Elcana también. Ambos padres eran de un corazón sincero, humilde, y el de Elcana era temeroso al Señor. Esta historia a mí me enseña lo que a Dios quiere. Una adoración sincera.
una entrega sincera. ¿Sabes, hermano? Aquí por TikTok, por las redes sociales, por Facebook, está campaña, desfile, serenata cristiana, aniversario tanto. Y cuando yo veo esas redes sociales, veo evangelismo con chocolatada. Está bien. Pero hermano, muchos cristianos que hacen eso no tienen comunión con Dios. Hace días atrás, yo conversaba con alguien que asiste a una iglesia. Y esta persona me preguntó, era un varón, joven, y me preguntó, hermano, quiero preguntarte algo si tienes tiempo. Yo le dije, claro, pregúntame, en lo que pueda te voy a ayudar. ¿Sabes, hermano? Estoy conociendo a una persona. Yo le dije, qué bueno, pero no es cristiana. Yo le dije, pero si tú eres cristiano, ¿cómo vas a estar saliendo con alguien que no es cristiana? Estás atentando contra el carácter de Dios. ¿Y sabes qué me dijo? Hermano Fernando, yo he salido de 2 relaciones. Y estas 2 relaciones que tuve eran cristianas. Y me he dado cuenta de algo. Que muchas veces, o la mayoría de las veces, me dice él, los cristianos, en mi iglesia, dice él, porque no conozco más iglesias, yo voy a mi iglesia, pero la mayoría no vive como cristiano. Tanto hombres como mujeres. Pero casualidad, en esa iglesia, que es una de las asambleas acá, retiros, campañas, marchas, kermeses, full actividades. Pero los jóvenes y los hermanos no conocen a Dios. No hay una adoración sincera y principal antes de la acción. Eso es lo que esta historia te está enseñando. El Cana decía, ya está llegando la fecha. Y lo primordial, quiero adorar al Señor. Quiero alabar al Señor. Y después de haberle adorado, honrado, glorificado, derramarle mi corazón, Señor, toma mis ofrendas. Aquí está el becerro, la oveja, el cabrito que yo traje para ti. Eso es lo que agrada al Señor. Lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Hermano, no nos vayamos tanto a las acciones, al obrar, al ministerio, a las actividades. Y yo les apuesto porque ya he ido 2 veces. Por si acaso los de La Paz, algún día estaré en tu iglesia ahí, voy a estar encubiertamente, voy a entrar. He ido. Bueno, hace tiempo atrás he ido a reuniones de jóvenes, de pastores. Estudio bíblico de la Biblia, de pastores. Uy, amén, yo voy a ir a aprender, dije yo. Vamos. Lo que hacen, ¿sabes qué es? Solamente piden para el púlpito, para la guitarra. Hablan de eso nomás. Pastores, ahora hay un comunicado. Se viene la kermés, se viene Pascua. Pastores, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué comida? Eso es todo lo que hablan. Y yo dije, ¿y dónde la Biblia? ¿En qué momento vamos a estudiar la Biblia como pastores? Lo mismo de los jóvenes. En TikTok, invitados, sábado 4 de la tarde, reunión de jóvenes, donde habrá fiesta, diversión, juegos y lo infaltable, la palabra de Dios. A ver, ¿yo voy? Y lo que era infaltable, ha faltado. Palabra. Y todavía a quien sea le hacen hablar palabra. No hay palabra. No hay adoración. No hay humillación. No hay quebranto. No hay estudio de la palabra. Pero sí hay juegos, actividades, kermeses. Para eso sí somos buenos. Y lo repito una vez más. Yo no estoy en contra de los retiros. Yo no estoy en contra de las kermeses. No estoy en contra de las danzas. Yo no estoy en contra, hermanos. Háganlo. Pero nunca olviden lo que es primero. Hermano, uno de los pilares porque se levanta una iglesia no es para que haga actividades.
El primer pilar por el que se levanta una iglesia, una congregación local, es para adorar. No levantamos iglesias para actividades, para los jóvenes, para el ministerio de alabanza. No, 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 no. Eso es secundario. Si hay, hay. Si no, no hay. El principal propósito por el cual se levanta una iglesia local es para adorar. Para enseñarle a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, a adorar a Dios. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Qué pasaría si Dios un día te dijera, para mí no hiciste nada? Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Has dejado tu primer amor? Arrepiéntete. O como la iglesia en la Odisea. Tus obras no me agradan. Es más, me dan repulsión. Porque no lo haces ni caliente ni frío, lo haces tibio. Y yo lo vomito. La iglesia en la Odisea. Soy rica, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Jesús le dice, eres pobre, desventurado, estás desnudo. Por lo tanto, cómprate, te aconsejo, cómprate colirio para que veas tu estado. Y cuando lo entiendas, escucharás mi voz que está llamando a la puerta. Está llamando a la puerta. Muchas iglesias han sacado a Dios, a Jesús, de los púlpitos de las iglesias. Y han metido actividades, actividades, actividades. Tengan mucho cuidado. El Cana me enseña a mí que lo primero es la adoración. ¿Sabes cuándo tu sacrificio, o en este caso para nosotros, nuestro ministerio, tú que eres líder de jóvenes, tú que eres hermano de la alabanza, hermana de la alabanza, tú que haces cantar, ¿sabes cuándo Dios va a decir, ese canto me agrada, ese líder me agrada? ¿Sabes cuándo tu ministerio va a agradar al Señor? Cuando tú empiezas a adorar al Señor. Lo primero es la adoración, la comunión con Dios, el acercamiento con Él. Amado hermano, escuche algo. No tenemos que amar a las obras. No tenemos que amar el ministerio. Al que tenemos que amar es al Señor del ministerio, al Señor de la obra. A ese tenemos que amar. El Cana cada año iba con el corazón de adorar al Señor. Y resultado, fruto, producto de su adoración, el Cana decía, Señor, ya te he adorado, 1 hora que estoy adorándote, cantando algunos salmos. Bueno, aunque no había salmos, ¿no? Cantando algunas alabanzas. Señor, te he traído mis mejores animales. Los mejores para ti. Los he criado, los he cuidado. Aquí está. Porque te adoro. Porque te quiero honrar. Porque te temo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer primero? ¿No te has puesto a pensar que es momento de decir, antes del hacer, el ser? El Cana lo entendió. El Cana tenía un corazón que adoraba al Señor. No te pierdas en esas cosas, hermano. Cuando yo fui a estas iglesias, sentí tristeza, hermanos. Los jóvenes hoy solamente quieren distracción, juegos. No le des a los jóvenes lo que ellos quieren. Dales lo que necesitan. Ellos necesitan palabra de Dios. Entre mismos cristianos están mirando. A los cristianos, así son, yo he visto. Un cristiano hablando así. Hermanos, nos falta tener intimidad con Dios. Comunión con Dios. Por eso se ha abierto el curso, ¿no ve? Del ser al hacer. Un cambio que comienza en mí. Señor, enséñame a adorar. Enséñame a amarte. Yo quiero que mis obras, mi ministerio, mi trabajo, te agrade. No quiero que le agrade al pastor y el pastor me diga, bravo Fernando, qué bonito predicas, qué bonito lideras a los jóvenes. No, no, no.
No quiero que me aplaudan los pastores. No quiero que me aplauda la gente. No quiero agradar a la gente. Si yo voy a hacer algo, el ministerio, la predicación, el pastorear, el cantar, el alabar, el tocar un instrumento, yo quiero, Señor, que eso que estoy haciendo con mis manos, con mi boca, te agrade a ti, porque es para ti. Y Dios responde y dice, ¿quieres que me agrade tus obras? Sí, Señor. Empieza a adorarme. Empieza a glorificarme. A Dios no le importa, amados hermanos, lo que haces, sino cómo estás delante de Él. La adoración es muy importante, hermano. ¿Dónde se ha desviado tu iglesia? ¿Hay más canto, más danza, más baile, más entretenimiento, más actividades? ¿O hay estudio de la palabra de Dios? ¿Ya han estudiado Génesis? ¿Han estudiado Primera Samuel? ¿Saben por lo menos de qué trata la Primera y Segunda Crónicas? Si yo les pregunto de qué trata Ruth, ¿lo saben? No, no sabemos, pero bien sabemos el paso número 1 de los danzores, sabemos, eso bien sabe. Hermano, esto es una exhortación. No hemos levantado, ni Cristo nos ha pedido que levantemos iglesias, ni Pablo nos ha pedido que levantemos iglesias locales para entretenimiento. Tenemos que levantar iglesias para adorar. Y lo primero que la iglesia tiene que enseñar a los que van a venir no es un instrumento, no son las actividades, es adorar a Dios en la persona de Jesucristo. La adoración es muy importante. Muy, pero muy importante. Dios quiere lo primero. Y lo segundo después le va a agradar. Tal vez lo que más choca, tocante a la historia del Cana, a la audiencia, o sea, a nosotros, es el hecho que tenga 2 esposas. Y como que choca eso, ¿no? A ver, hermano Fernando, tan bonito nos has hablado del Cana, era adorador. Pero ¿por qué tenía 2 esposas? Aparte era levita. Bueno, esto siendo un hombre temeroso hay respuestas claras, ¿no? Una de las respuestas, porque hay 2 respuestas, es, como saben, Ana no podía tener hijos. Y en la ley mosaica se le podía permitir tener una concubina para que la descendencia continúe. Entonces pudo haber sido ese caso también. O, número 2, pudo ser el caso de que Penina se quede viuda y según la ley de Moisés, el hermano tenía que casarse con la viuda. Entonces, no me juzgues tanto, pero mira, el Cana tenía 2 esposas. Cuando tú lees la historia, claramente vemos que el Cana ama a Ana, ¿no? Más la historia se centra en el amor del Cana a Ana. Es más, Penina tiene un carácter tremendo. Entonces, amados hermanos, no es que el Cana buscó eso. Al parecer, fueron algunas leyes, tanto por la esterilidad de Ana o tal vez por la ley del pariente redentor, que el Cana poseyó a Penina. Muy bien. Muy bien. El Cana era un hombre que nos enseña el amor a Dios y el amor a su mujer. Pues Ana, su esposa, era muy amada por él. Un hombre de principios, pues aunque Ana no podía darle hijos, él la amaba. Y todo esto lo vemos en la frase que él cita a Ana. A modo de pregunta, ¿no? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Ana llorando por las burlas de Penina, no quería comer. El Cana le dice, come, Ana, ya no estés triste. Ana, ¿acaso no soy yo, dice el Cana, mejor que 10 hijos? Y date de cuenta algo, el Cana no le ha reclamado de no tener hijos. Él la amaba a esta mujer. ¿Qué te enseña esto? El hombre que aprenda a amar a Dios va a saber amar a una mujer. La mujer que aprenda primero a amar a Dios va a saber amar a un hombre.
Ahora entiendes por qué la Biblia nos dice, no con, no con alguien de yugo desigual. Pero ¿por qué Pablo? Si son buenos, son inteligentes, trabajan también, son buenos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios. Y Dios quiere verte feliz, no en tristezas. ¿Sabes por qué la Biblia dice no con yugo desigual? Porque un hombre que ama al Señor te va a amar. Y porque una mujer que ama al Señor primero, te va a saber amar. Pero como no hacemos caso nosotros, hacemos lo que queramos, después estamos llorando, sufriendo y diciendo, ¿por qué lo hice? Me arrepiento, quisiera volver el tiempo atrás. Por no entender esto. El Cana amaba al Señor y sabía amar a su esposa Ana. Y lo que el hombre más odiaba en esta época era que no le dé hijos. Es más, esto era para repudiar, para divorcio. Estaba permitido, pero el Cana no lo hizo. No se divorció, no la repudió. Y no vemos en la historia que le dice, tú no me das hijos. No, no hay reproche. El Cana, al decir, ¿acaso yo no soy más que 10 hijos? El hijo te puede dar la alegría, yo te la doy. Un hijo te puede amar y tú amas al hijo, yo te amo a ti. Un hijo depende de ti, así como yo dependo de ti. Un hijo necesita de su madre, así como yo necesito de ti, Ana. ¡Wow! Y las mujeres dicen, ay, qué bonito, yo quisiera un Elcana en mi vida. Elcana es un ejemplo de hombre. ¿O no? Es verdad, un ejemplo de hombre. Un corazón inclinado al temor a Dios. Su amor y respeto por Dios era aún superior al de su familia, pues aunque concibió un hijo, esto me sorprende. Porque mira, o sea, date de cuenta de la historia que el Cana teme al Señor, ama al Señor por sobre todo. Ponte a pensar esto. El Cana ama a Ana. Y cuando nace Samuel, uno puede pensar, ahí está el Cana, tu hijo de la mujer que tanto amas. Abrázalo, quiérelo. Pero cuando el Cana se entera de que Ana le dijo, no, yo he prometido este hijo a Dios. Le voy a entregar al Señor una vez que sea destetado. ¿Sabes qué dice el Cana? Y ahí date de cuenta que, ¿quién es el primero para él? El Cana le dice, lo que has prometido, cúmplelo. Si tú has prometido, Ana, darle a Samuel a Dios, hazlo. Y uno piensa, pero este padre no ama a Samuel. Si es su primogénito de la mujer que ama. Es que el Cana ama a Dios y respeta a Dios. Si tú, Ana, has prometido a Dios darle a Samuel, nuestro hijo esperado, añorado, dalo. Porque primero es Dios. Lo primero es cumplir las promesas a Dios. ¡Wow! ¡Qué respeto del Cana! ¡Qué temor que tenía este hombre a Dios! Me recuerda a Abraham, un hombre justo. Hay mucho que hay que aprender de este hombre el Cana. Nos enseña mucho. Muy bien. Penina. La actitud de esta mujer era de reprochar. A diferencia de Ana, ella tenía varios hijos y esto enalteció su corazón contra Ana. Es interesante que el texto inicie con la frase su rival. En el capítulo 1, verso 6, inicia con esta frase, su rival, haciendo alusión al trato que le daba a Ana. Una mujer perversa, mala, que solamente se burlaba de Ana. Teniendo varios hijos ella, se burlaba. Y el texto dice, cada año se burlaba. Y en este último año donde Ana va a pedir a Dios por Samuel, Ana ya no podía más.
Ya no quería comer, quería morir porque lo que ella le decía le lastimaba. La palabra hesitar del texto nos habla de la burla que Penina hacía contra Ana. Burlas no solamente atacando su falta de hijos, sino su propia persona. Y esto era cada año. Cuando se subía a la casa de Jehová, no sabemos cuánto tiempo tuvo que soportar esto Ana. Pero por lo que pasará más adelante, podemos deducir que fueron muchos años. Tanto que Ana lloraba y ya ni quería comer. La maldad de esta mujer. La conducta de Penina nos enseña dos cosas. Número uno, una mujer con un corazón orgulloso y vanidoso siempre buscará hacer el mal a otros. Y número dos, una esposa con un carácter rencilloso, problemático, no será tomada de afecto. Como dice Proverbios 21:19. Y su insensatez le llevará a mirar las cosas simples por su ignorancia. A ver, ¿alguien del Zoom podría leérmelo? Proverbios 9:13, por favor. ¿Alguien del Zoom podría leerlo? Proverbios capítulo 9, verso 13. Proverbios capítulo 9, verso 13. En Proverbios 21:19, ¿sabes qué dice? Mejor es para un hombre morar en un desierto que vivir o compartir habitación con una mujer rencillosa, problemática. Pero quiero que escuches Proverbios 9:13. ¿Alguien lo tiene del Zoom? Sí, pastor. Adelante. Proverbios 9:13. Dice así la palabra del Señor. La mujer insensata es alborotadora, dice. Es simple e ignorante. Gracias. ¿A qué mujer le gustaría esos términos? Es simple e ignorante. La mujer con estas características es alborotadora, simple e ignorante, como Penina. Penina no veía el corazón del Cana, como el Cana amaba a Dios. Y aunque ella ofrendaba, te aseguro que no lo hacía de corazón, lo hacía por respeto a su esposo nada más. Pero una mujer con ese tipo de características, solamente su mirada en lo simple está. Hijos, te falta hijos. Eso es algo tan simple. Ignora las cosas superiores. Para Penina, con un corazón orgulloso, vanidoso, la mirada siempre está en lo simple. Y eso pasa con todo hombre y toda mujer que es orgullosa, vanidosa. Como me tocó una vez a mí, ¿no? Yo estaba predicando en la calle, me acuerdo, y empezaba la gente a aglomerarse. Y la gente me preguntaba, y había un hombre que insultó a Dios delante de mí. Ya, lo pasé. Pero un hombre vino. Les conté a muchos, ¿no? Vean los que estaban en el Zoom, les conté. Bien con corbata, bien con saco, con una bata blanca. Y él me dijo, ¿has leído otros libros? No, solo he leído la Biblia. Lee otros libros. Porque eres un ignorante, me dijo. Ese libro es solamente un libro más. Hay que leer tantos libros que hay. Haz trabajar tu mente, tu cerebro, me dijo. Lee libros. No leas un libro nada más. Hay mejores libros que ese, me dijo, para entender la cosmovisión, la religión y a Dios. Eso me dijo. Eso me dijo. Y yo le dije, no, yo no necesito otro libro. Este es el libro. Los demás son palabra de hombre. Esta es palabra de Dios, le dije. ¿Y sabes qué me dijo? Eres un ignorante. Y me dijo una frase más. Tu Biblia dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Haz eso, me dijo. ¿Haces eso? Me dijo. Me quiso atrapar con sus preguntas, hermano. ¿Sabes qué? La gente orgullosa, vanidosa, en cosas simples se fija. Como una profesión, estudios, vida académica. No digo que esté mal, pero son cosas simples comparados con Dios. Eso es lo que quiero que entiendas. Un corazón vanidoso, orgulloso como Penina, ¿no ve?
no viendo el amor del Cana por Dios, no viendo que Dios prosperó al Cana, por el amor del Cana a Dios, por la fidelidad del Cana a Dios. Ella solamente se mira en cosas simples. Ana no tiene hijos y voy a burlarme de eso. Cosas simples. Una mujer, por eso el Proverbios 9:3, ¿no ve? Una mujer así rencillosa, dos cosas es simple y es ignorante. Este tipo de mujeres, hermanos, destruye el hogar. Por eso es importante entender que el carácter de una mujer también influye no solamente en el afecto de las demás personas, sino en su propia vida. ¿Quién va a querer estar con una mujer odiosa, orgullosa, rencorosa? Nadie. Y con ese carácter va a destruir su hogar. Porque en cosas simples se fija. Cosas simples se fija. No en las cosas superiores a esas. No debería pasar entre nosotros así. Cristianos, cristianas, si quieren casarse, no tiene que ser, es que mi esposo cristiano me tiene que apoyar en mis proyectos personales. Mi esposa cristiana me tiene que sí o sí apoyar en mi propósito de mi emprendimiento. Si lo hace, si hay un caminar de eso, amén. Pero lo más primordial es que hay un propósito para Cristo. Hay un propósito para su gloria. No busquemos hombres ni mujeres simplistas. No busquemos hombres y mujeres ignorantes. Esa palabra no es mala por si acaso. Solamente habla de que no conocemos algo. Obviamente no conocen a Dios. Van a mirar el mundo simple. La vida es crecer, estudiar, tener una profesión, familia, ser buenas personas y morir. Simple. Hay algo más en esta vida que es superior a este mundo físico terrenal. Eso tienen que ver. Una mujer y un hombre que mire estas cosas, no sea simple, mire las cosas superiores, ese o esa va a entender el propósito que Dios tiene para una familia. Ten mucho cuidado. Si tú te has casado por estas cosas, ahora ya sabes, pero estás sufriendo esto. Hermano, hay algo superior, nunca olvide eso. Además, la Biblia dice que nosotros, tú y yo, no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. De manera que cuando dos personas se conocen, su cabeza, su mirada, su mente, sus propósitos tienen que estar primero arriba y después abajo. Trabajar primero por lo de arriba, después por lo de abajo. Si hay, amén. Y si no, amén también. El matrimonio glorifica al Señor. No un hombre ni una mujer simplista, rencilloso, con carácter enojón. Eso no va a pasar nunca. Por eso ya no hay amor, pues. Por eso hay divorcio. Hermanos, hay mucho que aprender de esta historia. Mucho. Me encantaría desarrollar más, pero no estamos en el tema de consejería. Vamos. Ana. Ana era una mujer que vivía en tristeza, pero no por no poder dar a luz un hijo. Esto empeoró con la situación con Penina. Pero vemos ante todo esto que ella era una mujer sensible, no dada a la confrontación. Ella soportaba, y esto es importante, hermanos. O sea, tantos años que Penina le maltrataba, se burlaba, le insultaba, yo no sé qué cosa le dirá. Pero era cada año. Y cuando yo veo la Biblia en Primera de Samuel, yo no veo que Ana en un momento dice, Elcana, dile algo, Elcana, castígale, Elcana. No, Ana está soportando eso con templanza, ella está mostrando un carácter. ¿Te das de cuenta? Por eso te dije al principio, Ana y Elcana van a tipificar a José y María. Elcana tenía una templanza, un carácter de templanza, humildad. No siempre esto es signo de debilidad. Eso tiene que aprender mayormente una mujer. Ah, hermano Fernando, ya vas a atacar a las mujeres. No, hermano, es la verdad. Mayormente las mujeres siempre quieren responder. No digo que el hombre no lo haga. Pero en la mayoría de los casos es la mujer. Es la mujer. Una puede preguntar, pero yo no soy pues como Ana, débil, callada, sumisa. A un rincón se va a llorar. Siendo yo Ana, a Penina le agarraba y no la dejaba. Ana no está mostrando eso. Ana está aplicando la templanza. Ana está aplicando no pagar mal con mal.
sino vencer al mal con el bien. Pero hermano Fernando, eso es ser débil. Escuche, no siempre callarse, no siempre mostrar humildad es signo de debilidad. Eso es signo o evidencia de que usted ha aprendido y ha cambiado. Mujeres, les pregunto a ustedes, ¿qué harían en el lugar de Ana? Pónganse en su lugar, por un momento, las mujeres que están acá en las transmisiones. Si Penina les insultaría, se burlaría, les escarnecería a ustedes, ¿qué harían ustedes? Depende, Pastor Fernando. ¿Por un mes? No, por años. Cada año lo mismo. Les apuesto y les aseguro que muchas de ustedes reaccionarían. Ana no hizo eso. No es que Ana era débil. No es que Ana era sumisa, callada. Ana era humilde. Y Dios estaba viendo eso. Por eso le va a recompensar más adelante. No solamente con un hijo. 5 hijos le va a dar. La humildad siempre es premiada, hermanos. Hermanas. Pero hermano Fernando, tú no sabes cómo me hablan a mí. ¿Cómo habla mi esposo? Sus palabras. ¿Peor que Penina? Aprende a callar. Aprende a soportar. Y aprende a tener templanza, dominio propio. Hermano, hermana, mire aquí adelante a ver. ¿Tú crees que Dios no está observando todo eso? Cuando tu esposo te trata mal, cuando en el trabajo a veces te denigran, cuando a veces los hijos te increpan, cuando los vecinos, los hermanos, el papá, el suegro, la suegra. No respondas. Dios está observando. ¿Sabes qué está observando Dios? 2 cosas. 1, cómo esa gente es mala contigo. Y número 2, cómo tú reaccionas. Cuando tú respondes, cuando tú te alteras, cuando tú quieres buscar más pleito, Dios dice, no es así, hija mía. Aprende a callar. No ganas nada. Déjame a mí, diría Dios. Vas a ver más adelante, yo te voy a bendecir. Pero cuando tú te terqueas, orgullosa, orgullosos, responden, replican, pelea, ya has pecado. Nuevamente te pregunto a ti, ¿qué harías en el lugar de Ana? Muchas veces, hermana, hermano, hay que aprender a humillarse, a callar y agachar la cabeza. ¿Porque somos débiles? ¿Porque no podemos defendernos? No, sino por temor a Dios, para agradar a Dios. ¿Te has puesto a pensar eso? Usted que discute, usted que levanta la voz, ¿te has puesto a pensar eso? ¿Que Dios te está observando? El castigo va a llegar, pero no es por tu boca, no es porque te enojes. Aprende a tener templanza, dominio propio. Dios lo está observando, hermanos. ¿Amén o no amén? Amén, anote pues ahí. Amén. Muy bien. Es interesante notar que 2 veces se repite la frase porque Jehová no le había concebido tener hijos. En el capítulo 1, versos 5 al 6, lo que nos lleva a pensar que fue Jehová quien no quiso darle hijos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a ella no y a Penina sí? Pero recordemos que no se trata de que Dios tiene la última palabra en cada nacimiento, sino que esta historia se trata de un hombre, o sea Samuel, el cual sería un siervo elegido por Jehová, y por ello la historia. Dios no le permite tener hijos a Ana hasta que el corazón de Ana se rindiese y confiase en Jehová. Tenemos que correr. La petición de Ana. La petición de Ana nos enseña 5 cosas. Uy, hermano, no hay tiempo, pero
Vamos a ver dónde llegamos. La petición de Ana. La petición de Ana nos enseña 5 cosas importantes para aplicar a nuestras vidas. Número 1, Dios escucha un corazón que derrama su corazón delante de Él. En el capítulo 1, verso 15, el texto nos dice, y Ana le respondió a Elí, ¿no? Quien le ha dicho, ¿estás ebria, mujer? No, pero Ana responde lo siguiente, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Yo me pregunto, hermanos, los que quieren milagros, sanidades, ¿estará bien? ¿Será que derraman corazón cuando dicen, yo decreto, yo proclamo, está hecho, está pisado? Yo no veo eso ahí derramar alma, derramar el corazón. Yo no veo lágrimas ahí, desde el corazón, desde el alma. Yo veo orgullo ahí. Por eso nosotros no pactamos de decreto, está dicho, está atado, así va a ser. Mentiras. A ese corazón Dios resiste. A un corazón como Ana, Dios escucha. Para finalizar, yo sé que tú quieres y anhelas ciertas cosas. Ana pidió por un hijo, que es una bendición de Dios. Ponga mucha atención. Hermano, esta vida, Dios nos provee cosas. Casa, trabajo, profesión, esposo, hijos, nietos. ¿Sabes por qué Dios nos da eso? Porque Dios quiere que disfrutemos eso. No es malo, hermano. No es malo disfrutar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro hogar, de nuestra familia. ¿Quién no quiere eso? De un trabajo, de una carrera. ¿Sabes por qué muchas veces no llega o no se concreta o no se hace bien lo que a veces soñamos y queremos en este mundo para disfrutarlo, para estar tranquilos? Porque no aprendemos esto, a derramar nuestra alma. Y la pregunta es, si Dios no le ha permitido tener hijos a Ana, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí? Y la respuesta es, porque Ana derramó su corazón delante de él. Cada vez que me encuentran algunas personas a mí me dicen, hermano Fernando, yo que también quisiera dejar el trabajo, pero esto paso. Hermano Fernando, mis hijos están pasando esto, mis hijos no están en el camino. Hermano Fernando, estoy luchando con esta enfermedad. A veces voy allá al hospital, voy acá. Es gasto nomás, hermano Fernando. Para ti hay un consejo, no mío, de la Biblia. ¿No te has preguntado por qué tal vez Dios no te responde? Eso que has pedido, esa sanidad, ese problema familiar, ese problema matrimonial, ese problema con los hijos. ¿Sabes por qué muchas veces no se resuelve? ¿Por qué Dios no actúa? Porque tú no sabes pedir las cosas al Señor. Aprendamos de Ana y le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué ahora? ¿Por qué antes no? ¿No has visto cómo se burlaba Penina? ¿No has visto el deseo de Elcana por tener un hijo? ¿Por qué ahora le das un hijo, Señor? Y Dios responde, porque ella derramó su alma delante de mí con lloro, quebranto y humillación. ¿Cómo tú quieres recibir un milagro si tú solamente domingo lo pides? No hay clamor, no hay llanto, no derramas tu alma al Señor.
Y Ana derramó su alma al Señor. Señor, ya no puedo más. Señor, ten piedad de mí, Señor. Penina me lastima con sus palabras. Ya no lo soporto más. No tengo hambre. No quiero comer. No quiero levantarme. No quiero dormir. No quiero nada, Señor. Todos estos años he soportado. He pensado cosas. Pero la única solución que ahora veo y que no lo veía antes es que yo recurro a ti. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, mira la bajeza de tu sierva. Concédeme tener un hijo. Derramo mi alma, mi corazón. Ayúdame, Señor. Escucha la voz de tu sierva que te clama. Escucha la voz de esta sierva que está humillada delante de ti. Concede la petición de mi corazón. Aquí estoy delante de ti. No sé a dónde más ir. Por eso vengo delante de ti. ¿Y sabes qué pasó cuando dejó de orar? No se volvió a sentir triste. ¿Has pedido hacia el Señor? Hermano Fernando, óramelo porque a ver si me sano. Pero por si acaso vamos a ir nomás a tal lugar. Nunca dudes de Dios. Y yo no dudo de Dios. Yo dudo de ustedes. Yo dudo de mí. Porque no sabemos pedir las cosas. Ana derramó su corazón y Dios derramó bendición para Ana. ¿Tú quieres la bendición de Dios? ¿Tú quieres tal vez tener algo en esta vida? Está bien. Una casa es necesario. Un trabajo es necesario. La salud es vital. Una familia es necesario. Pero ¿en qué momento vas a doblar rodillas y dar tu alma al Señor? Derramar tu alma completamente a Él. Si no es así, nunca vas a recibir nada de Dios. Él lo puede hacer, porque para Él nada es imposible. Pero Él está esperando que tú aprendas a pedir bien las cosas. Ana nos enseña mucho en cuanto a la petición y en cuanto a la respuesta de Dios. Muchas veces no tenemos lo que queremos o lo que pedimos al Señor, por más noble que esto sea, porque no aprendemos a pedir bien. Derramar el corazón a Jehová, derramar tu corazón a Dios, en intimidad, en soledad, a solas, es lo que Él quiere. Aprende a eso. Aprende a estar sola con Dios. Aprende a estar solo con Dios. Háblale. Él te escucha. Él siempre te escucha. Háblale. Cuéntale. No solamente es nuestro Dios. Él es nuestro amigo. Él es nuestro Padre. Háblale. Cuéntale. Llora delante de Él. Llora delante de Él. Y dile lo que hoy necesita tu alma. Dios es bueno. Él es muy bueno. Y en su bondad nos da cosas para disfrutar. Bendito sea Dios. Mi nombre es Fernando. Hemos llegado hasta acá en la clase número 2, primera de Samuel. El nacimiento de Samuel, donde estamos desarrollando los personajes. Nos vemos en la tercera clase, donde entraremos a el punto o al inciso número B y inciso número C, el pecado de Elí y la muerte y el juicio de los hijos y del sacerdote Elí. Ha sido para mí un placer estar con todos ustedes. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones, saludos de Bolivia y comparta estos estudios si le han sido de edificación. Los espero en la siguiente clase para seguir llevando la palabra del Señor y aprendiendo juntos de este fascinante libro que tiene instrucción, consolación y exhortación. Bendiciones.